están? Muy buenas tardes. Ya con esto estamos finalizando la jornada de los paneles, así que un agrado que nos puedan acompañar. Voy a invitar a los panelistas. Quiero invitar a Álvaro Domínguez Villega, que pasa adelante, gerente de proyectos Rubicon Water Latinoamérica, ingeniero civil industrial e ingeniero electrónico con más de 15 años de experiencia en gestión, desarrollo y ejecución de proyectos industriales a nivel nacional y latinoamericano, logrando llevar las soluciones de Rubicon Water a diversas organizaciones de usuarios en Chile y distritos de riego en Centroamérica. Ha trabajado en diversas multinacionales como Aguas Andinas a través de Veolia y posee conocimientos también en el ámbito de licitaciones públicas y privadas. Debido a su trabajo multidisciplinario como representante de Rubicon Water, ha tenido participación activa en giras tecnológicas y en debates relacionados con gestión de recursos hídricos. Estuvo en Expo Agua el año 2024 y hoy día nos acompaña en este 2025. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarlo. Invitar también a Cecilia González. Cecilia tiene más de 20 años trabajando ligada al mundo del agua potable, de las APR. Una dirigente hoy se desempeña como directora ejecutiva de la Asociación de Agua Potable Rural Intercomunal de la Región Metropolitana, APRIN, y como encargada también de la Oficina de Agua Potable Rural de la Comuna Isla de Maipo. Además, una destacada luchadora, Cecilia, por el derecho del agua para cada habitante de la región, en especial de las comunas rurales. Y para cerrar este panel, invito también a Camilo Herrera. Camilo es PhD en Psicología, Salud y Bienestar de la Universidad de Girona, ingeniero comercial de la Universidad Católica y coach ontológico. Camilo es socio y director ejecutivo de la Corporación 3xI, director de las iniciativas Juntos por la Infancia, Juntos por la Reinserción, Juntos en la Calle, Red e Innovación Chile. Además, es padre de dos, comprometido con el conocer, respetar y poner en valor a la diversidad para cuidar la vida. Muchas gracias también, Camilo. Los invito a que podamos tomar asiento. Y bueno, para comenzar este panel, algo que conversábamos con nuestros invitados al inicio y antes en el proceso de introducción, lo que nosotros también queríamos, y por qué finalmente el gobierno de Santiago es parte también de esta instancia, tiene que ver con una mirada que la premisa finalmente de este panel está a la base de la importancia de la gestión comunitaria en el agua. Y para eso, primero lo que me interesa es poder preguntarle, que nos puedan responder los tres, desde la experiencia de cada uno de ustedes, ¿cuáles consideran que ha sido el principal aporte de la gestión comunitaria en los desafíos hídricos que a ustedes les ha tocado enfrentar? Partimos por Álvaro. Sí. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo se llama? Agradecido de estar acá, ¿ya? De esta segunda invitación tuve el año pasado también exponiendo. La mirada, bueno, de Rubicon Water en este caso, que es la empresa que yo represento, es más transversal, ¿ya? En temas de gestión hídrica, Rubicon Water ha tratado siempre ser pionero en el poder generar alianzas que apoyen a las comunidades, ¿ya? Y no solamente en lo relacionado en lo comercial, sino que también en el acompañamiento, en la orientación, en integrar a las comunidades en las soluciones que nosotros ofrecemos en este caso, ¿ya? Principalmente hemos hecho acercamiento a comunidades de agua y también a APR, sobre todo en San Javier, me acuerdo, hace tiempo atrás tuvimos acercamientos para poder generar proyectos tecnológicos que les permitieran ser más eficientes con el agua, ¿ya? Sobre todo en las redes de agua que por lo general se generan pérdidas. Entonces ahí Rubicon ha sido partícipe de algunos proyectos bastante interesantes y esa mirada nos ha dado el poder ampliarnos en ese rubro, tratando de acercar a las comunidades, generar alianzas, ¿ya? Con entidades públicas, también obviamente con el apoyo también que tenemos nosotros con el gobierno de Victoria acá a través de la Embajada de Australia, para poder hacer esos acercamientos y tener ese apoyo también propiamente tal. Perfecto. Cecilia, ¿cuál ha sido ahí tu experiencia? También nos comentabas, sabemos la trayectoria que tienes en el ámbito de APR, entonces, ¿cuál consideras que ha sido este principal aporte de la gestión comunitaria en los desafíos hídricos? A ver, buenas tardes a todos, también muy agradecida por la oportunidad. Nosotros tenemos un gran desafío como organizaciones comunitarias, y es que nosotros somos quienes abastecemos a las localidades
rurales de agua potable, de ese elemento tan vital. Somos la empresa sanitaria, pero en el mundo rural, sin fines de lucro, dirigido por vecinos de nuestra localidad, y eso ha permitido que hoy en día casi 2.700.000 personas puedan contar con este vital recurso en sus hogares, pensando que muchas veces nosotros no somos apetecibles porque somos zonas semiconcentradas para las grandes sanitarias, así que nosotros tenemos un gran rol, porque además permite el desarrollo local, permite que las personas puedan instalar sus pymes y que no puedan, no emigren del territorio así como así. Tenemos grandes desafíos, obviamente, pero estamos trabajando para poder solucionar y que no existan más familias en Chile sin una fuente de agua constante en sus hogares, que no dependan del camión aljibe, que no dependan de la voluntad del gobierno de turno para poder hacerlo, que sea una política de Estado, cómo avanzamos para soluciones para toda la gente de las comunidades rurales. Muchas gracias, Cecilia. Camilo, ahí cómo la experiencia de 3xI, cómo visualizan ustedes ese aporte a la gestión comunitaria. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Lo primero decir que yo de agua no sé. No estoy aquí porque me invitaron porque sepa de agua. Me invitaron porque dirijo una organización que se dedica a la cohesión social. Se dedica a que gente en una convivencia muy fracturada que tenemos en Chile se encuentre. Y cuando vamos viendo cuáles son esos temas donde la gente en Chile está profundamente fragmentada, donde hay desconfianzas profundas, donde estamos peleándonos sin que ni siquiera aparezca en ninguna parte, estamos como ya acostumbrados que la pelea está ahí, es la crisis por el recurso hídrico. Entonces, nosotros una vez al año organizamos un gran encuentro, que es el Encuentro Nacional de Vinculación Social. Hace 2 años atrás lo hicimos en la Araucanía y el tema tenía que ver con el conflicto de la zona de la Araucanía. Después lo hicimos en Ensenada y tenía que ver con la discrepancia entre crecimiento económico versus cuidado del medio ambiente. Y ya en ese encuentro nos apareció en los dos el agua como un temazo en la cultura indígena del pueblo mapuche, como también en la confluencia o discrepancia entre crecimiento económico versus cuidado del medio ambiente. Y nosotros hacemos estos encuentros, primero lo hacemos en regiones. Entonces el territorio también te habla, y teníamos la misión de hacerlo en la 4ª región, en la zona de la Higuera. Entonces nos fuimos a meter en el epicentro de la crisis hídrica a hablar de agua. Y lo que yo aprendí, y los hallazgos de ese encuentro los podemos compartir, los podemos conversar durante este panel, pero para partir por algo, a raíz de lo que tú dices, es que mi sensación, mirado desde afuera, que me aproximo a este mundo, que convocamos a los sectores productivos, a la minería, a la agricultura, a las sanitarias, que convocamos a los APR, los gobiernos regionales, a los medioambientalistas, y uno escucha todo lo que está pasando desde una mirada, entendiendo la relevancia que tiene el agua, que es la vida, y uno queda la sensación que hay un despelote. Entonces, si tú me preguntas cuál es el aporte de la gestión comunitaria, es que por lo menos hay alguien que está visibilizando el despelote. Me parece interesante la reflexión porque me voy a quedar contigo, Camilo, para continuar con la segunda pregunta, pero en este diagnóstico, en esta lógica de que lo que ustedes visualizan desde 3xI es la fragmentación desde la cohesión social, donde finalmente la temática del agua termina siendo un elemento esencial. Entonces, bueno, ¿cómo avanzamos entonces en el desafío para fortalecer el trabajo comunitario para que finalmente, en este caso, que el agua o la crisis hídrica desde el punto de vista de necesidad común, se puede generar este fortalecimiento territorial y comunitario? Mira, yo me voy a referir a los hallazgos de este gran encuentro de 1.500 personas de todo Chile que dedican 3 días de su vida a ir a conversar del agua. Entonces, el primer hallazgo es que vivimos ignorando una crisis. De hecho, estamos aquí en la Expo Agua, yo me paseo por acá y veo puras cosas, pero no veo la crisis. No me aparece, así como cuando yo voy a los territorios y veo la cantidad de gente que está con camiones aljibe recibiendo agua. ¿Qué implica vivir con 20 litros de agua al día para una familia? Y además, donde el que te lleva el camión aljibe, de repente va y te dice, oye, te dejo 20 litros más y me pasáis unas 5 luquitas. Entonces empieza un clientelismo, del cual nadie habla.
Y quién sabe cuánto es. Entonces después, oye, el voto por el lado, no sé, que me estoy especulando cómo se construyen las desconfianzas. Donde además tú ves que la gente en el mundo rural quiere vender su mermelada y no le pueden dar el permiso para vender la mermelada porque no tiene la permiso 784 de no sé cuál de las miles de instituciones que tienen que ver, la resolución sanitaria. Cuando tú ves que los niños en la higuera, la mitad de los días de clase los mandan de vuelta a sus casas, ¿ah? Porque cuando llegan al colegio y se corta el agua no pueden hacer clases. Entonces, las consecuencias de la crisis hídrica que tenemos es tremenda. ¿Para qué hablar de las consecuencias de la cohesión social? Porque cuando falta agua, yo digo, alguien me está robando el agua y busco un enemigo. Ese enemigo le empiezo a poner etiqueta y empezamos a pelearnos entre nosotros. Entonces, yo digo, la primera cosa que me gustaría insistir es que vivimos ignorando una crisis hídrica gigantesca. Hubo una zona en Chile, la cuarta región, que estuvo a 20 días de que una ciudad entera se quedara sin agua. Nadie habla de eso. Y la segunda es, ¿por qué nadie habla de eso? Porque no hay nadie que esté responsable del agua. A nivel gubernamental, son cuántas instituciones, yo me imagino aquí la dirigente de los APR debe ser el comprahuevo de un lugar, otro lugar, que la derecha, que el Ministerio de Obras Públicas, que esto, que el Ministerio. O sea, una cuestión, no hay nadie que gobierne esta cuestión. No hay una gobernanza única del agua. Y a su vez las gobernanzas que existen están pensadas en una lógica territorial, no acuítica. No están pensadas en las cuencas. Entonces, una misma cuenca que cruza varias comunas o varias gobernaciones o varias... ¿Quién gobierna eso? Entonces empieza un despelote y ese es parte de eso. O sea, no tenemos una institución, una gestión unificada de agua con una visión de cuenca. Y la tercera cosa que sí me gustaría decir lo que tú dices es que la buena noticia es que hay soluciones. No es que estemos condenados a no tener agua. Hay soluciones. Las soluciones existen, soluciones basadas en la naturaleza, soluciones de ahorro, desalinizadora. El problema es que si tu solución la pones tú y no es la mía, no me gusta la tuya, no converso con la tuya y nos peleamos. Y mientras tanto la gente se queda sin agua. Entonces aquí el problema principal es falta de confianza, no falta de agua. O además de falta de agua, para solucionar la falta de agua, es que si no tenemos una manera de conversar, de generar esta participación ciudadana, esta gestión comunitaria. Claro, el problema es que cuando hablamos de gestión comunitaria pareciera que es júntenme a los gente para que hablen entre ellos. Entonces, ¿cuál es la gestión ahí, po? ¿Dónde está el diálogo real, auténtico entre las autoridades, entre los sectores productivos, mirándose la cara, en horizontalidad, porque somos todos seres humanos con el derecho humano a acceder al agua? Ese diálogo no estamos acostumbrados a tenerlo en Chile. Entonces, hacemos como que dialogamos. Tenemos el cumplimiento. Cumplo con la norma no sé cuánto que me exige participación ciudadana y miento en los resultados. Cumplimiento. ¿Ah? Voy así jugando en eso. Entonces, por ahí van, ¿cómo solucionamos eso? Primero tomemos conciencia de lo que está pasando para que tengamos una conversación de verdad sobre el agua, porque lo que está en juego es la cohesión social de Chile. Muchas gracias, Camilo. Y me quedo con, Camilo planteó distintas miradas desde los desafíos, desde cómo aproximarnos, pero Cecilia, ahí respecto de tu experiencia, en la lógica de qué cambio o acciones tú crees que se debiesen considerar como algo indispensable para fortalecer la participación ciudadana en esta gobernanza. A ver, antes alguien decía, parece que fue una consejera regional, que es un año clave porque son elecciones y todo. Yo lo primero que le diría a todos los candidatos, un baño de humildad y de aterrizar a la realidad y a los problemas reales que tenemos los chilenos. O sea, es cierto, la delincuencia ha ido en aumento, pero también ha ido en aumento la gente que se queda sin agua. Entonces, cuando tú apareces hablando de delincuencia, es como que quieres ocultar un problema que es más grave. Cuando tú le tienes que dar a escoger a una mamá entre lavar bien la ropa de su hijo, lavarle bien sus alimentos, poderse bañar bien, es un problema real. Y cuando tú tienes al frente un Estado que no te da soluciones, porque es verdad lo que él dice, es un compra huevos. Hace años atrás yo fui invitada por un presidente de la República, el expresidente Sebastián Piñera, a ser parte de la mesa del agua. Habíamos actores de todos lados y de distintas partes. Se iba a crear
y tuve el honor de quien fuera la que diera el discurso cuando se estaba enviando el proyecto de ley para crear una subsecretaría. Hubo cambio de gobierno. Y el otro día recién vi que estaban esbozando crearlas, que iban a ir a pelear el proyecto al Congreso. O sea, nosotros necesitamos un ente único con quien hablar de agua. Necesitamos autoridades competentes y no puestas al dedo por el gobierno de turno y que entiendan nuestra realidad y que vayan al territorio. Yo quiero agradecerle aquí a Cristina y a Donatella que nosotros las invitamos como Fondo del Agua para que fueran a conocer la realidad de Isla de Maipo y no tuvieron ningún empacho en poder hacerlo, porque eso es lo que se necesita para soluciones. Ir al terreno, ir al territorio, conocer la realidad. ¿Saben lo que nos diferencia a nosotros de las grandes sanitarias? Es que para nosotros el problema del vecino tiene rostro, tiene historia, tiene familia, porque nosotros lo conocemos desde chico, o era el compadre del papá, o el que jugaba la pelota con el tata. Entonces, para nosotros el tema de agua es distinto. Tenemos que lidiar, como él dice, en Puangue, que los niños se acaba el agua del servicio y se tienen que ir para la casa. Y si la autoridad no da esta orden que se vayan a la casa, los dejan toda la tarde sin agua y con los baños sucios. Cuando es tan fácil colocar un estanque de cola para tener agua y que puedan tener clase todos los días. O sea, en realidad, mira, yo no tengo ninguna ingeniería, pero tengo sentido común. Y yo creo que eso es lo que nos falta un poquitito en esto. El sentido común para dar soluciones. ¿Cómo a nadie se le ocurre, si tengo camiones aljibe que son pagados por el gobierno regional, no poder instalar un estanque de cola para que los niños puedan estudiar dignamente? La crisis hídrica incluso ha llegado a replantearse la juventud si tengo o no tengo hijos. Porque ¿qué futuro le voy a heredar a mi hijo? Entonces el tema no tan solo se enfoca o uno lo enfoca en que, oye, ¿cómo lo hago para que todos tengan agua? Sino que cómo todos vivimos dignamente. No puede ser que exista un Chile de una categoría y otro de segunda. Todos somos iguales ante la ley y todos deberíamos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Muchas gracias, Cecilia. Ahí, importante reflexión, sacó aplausos de forma natural en la intervención porque es verdad, a veces el sentido común es el que menos presente se encuentra en las definiciones, pero acá el desafío y la invitación es hacia todos, a conversar en este espacio y por ende ahí también me gustaría escuchar, Álvaro, tu opinión desde el punto de vista, desde la experiencia en el trabajo con distintas organizaciones y no solo en el ámbito rural de la región metropolitana, sino con distintas experiencias desde Rubicon Water. ¿Cuál identificas que debiesen ser esos cambios, esas modificaciones que podrían contribuir a fortalecer esta gobernanza efectiva en materia de agua con la participación ciudadana? Mira, desde Rubicon Water yo creo que una de las experiencias más importantes, y apuntó Camilo de manera acertada, son el tema de las crisis. Cuando llega una crisis, ahí nos empezamos a preocupar. Y Rubicon Water nace de una crisis, ¿ya? En el año 95 al 2005 y una sequía que se llama la sequía del siglo, casi 10 años. O sea, esperaron una crisis enorme en donde los ríos no llegaban al mar, o sea, a ese nivel. Por lo tanto, ahí empezaron a ejercerse y a formarse alianzas entre el área pública, privada y académica. Y ahí es donde empiezan a hacer esta tecnología. Y desde ese punto de vista, Rubicon ve la necesidad de poder apoyar a las comunidades, orientarles y recomendarlas con respecto a las crisis que se están viviendo. Nuestros principales usuarios en Chile son juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas, que hoy en día se ven con la necesidad de la crisis hídrica que se está viviendo. O sea, cada gota vale. Y lo mismo pasa también para la APR, donde nos hicieron un llamado desde la Municipalidad de San Javier para poder evaluar cómo podíamos mejorar esta situación de las redes y disminuir las pérdidas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que uno de los cambios y de los refuerzos que tiene que haber desde el punto de vista de la gobernanza es establecer, claro, mesas de conversación, pero que vayan a la acción. Y como dice Cecilia, ir a terreno, ir a ver las realidades. Y de esa manera poder fomentar y establecer planes estratégicos que sean fuertes y robustos, pero que se lleven a acciones. Entonces, eso yo creo que es lo más importante de destacar, sobre todo con la experiencia vivida por parte de Australia y del gobierno de aunar fuerzas, llegar a acuerdos
para poder solventar la crisis. No tenemos que esperar la crisis, tenemos que ya actuar con respecto a lo que está sucediendo hoy en día en el país. Y en este escenario de contexto de crisis, a veces menos visible que quizás de lo que quisiéramos para poder profundizar, pero que finalmente esta Expo Agua también busca eso, busca visibilizar esta temática. ¿Qué recomendaciones crees que se debiese considerar tanto para el sector público como para el trabajo con la sociedad civil respecto a poder hacer esfuerzos que apunten un poco a la gestión comunitaria del agua? Yo creo que más que recomendaciones, yo creo que es reforzar. Y va un poco en la línea de lo que acabo de comentar. O sea, el establecer alianzas y acuerdos con las distintas entidades, lo que, por ejemplo, hace Rubicon con el Consorcio Tecnológico del Agua, es poder fomentar alianzas que permitan establecer planes estratégicos, apoyo a la investigación y ser parte también de esta vivencia de la crisis que se está presentando hoy en día en el país. Entonces, va un poco en fortalecer los planes estratégicos, robustecerlos, ¿ya? Y que todos los actores, tanto las empresas privadas como el sector público y el sector académico, estemos alineados en poder empujar esto hacia adelante para poder evitar las crisis y, como dice Silvia, también ir a terreno, ir a ver las realidades. O sea, aquí no se trata de estar sentado en una oficina y tratar de sacar cálculos para poder ofrecer tecnología, sino que hay que ir a ver las realidades para poder mejorar e integrar a esas comunidades, ser partícipes de los proyectos, obviamente, en sentido de mejora de la eficiencia hídrica que tenemos que tener, tanto en APR como en cuencas o comunidades de agua. Muchas gracias, Camil. Álvaro, en esa lógica, Cecilia, pero un poco ya nos adelantaba esta mirada de entender la realidad, de a veces cómo a veces los ciclos políticos también impactan en que las políticas públicas no sean políticas de Estado, sino políticas que solo están dentro de un periodo y que eso incluso afecta en el ámbito de cuando les toca trabajar a las organizaciones con las contrapartes. Pero ahí me gustaría si pudieses profundizar un poco respecto a en esta articulación o vinculación que te ha tocado estar con distintas instituciones, ¿cuáles identificas que han sido las principales barreras a la hora de poder potenciar esa coordinación y tanto con organismos públicos como privados? Y también en esa línea, ¿qué soluciones visualizas desde el punto de vista que pudiese contribuir a destrabar ese tipo de barreras? A ver, yo sí o sí pienso que las políticas tienen que perdurar más allá de los 4 años, hoy en día son 4 años de turno de gobierno. El Estado tiene que tener la capacidad de llegar con soluciones oportunas. Cuando uno a veces escuchan hablar a los APR y dicen, oye, escucha, los APR son un puro problema. Yo leía el eslogan de acá que dice, no hay agua que perder. Bueno, les cuento que nosotros tenemos una APR que pierde el 80% del agua que produce en sus redes. Y lleva 30 años, esto para que no piensen que una crítica a este gobierno, 30 años esperando una solución. 30 años. Tenemos la localidad de San Pedro, la comuna de San Pedro, donde llevan casi 15 años esperando para que les hagan sondajes y puedan abastecer a su gente en forma continua. Y no que dependan de los camiones aljibes que le manda la delegación provincial y las empresas AgroSuper, me parece que es, que ni siquiera saben si su agua está clorada o no. Necesitamos que cuando se haga una guía operativa, como las que hace la Subdere, porque nosotros pedimos tecnología, pedimos apoyo y todo, vayan a terreno y digan y validen el profesional que está presentando el proyecto. Yo lo contaba como anécdota. Nosotros hace años atrás en la Municipalidad de Isla de Maipo empezamos a darnos cuenta que los operadores de agua potable, el trabajador que sale a tomar el Estado, estaba constantemente amenazado por el ser humano, porque cada vez la gente está más agresiva, y además por las mordeduras de perro y todo. Entonces dijimos, oye, el medidor inteligente es una buena solución. Y avanzamos. Somos una comuna que tiene casi 6 APRs con su totalidad de medidores puestos. Cambio de gobierno, modificación de guía operativa. No sabe lo que pasa, es que este proyecto no contempla obra civil.
Ya, pongámosle obra civil, encarezcamos el proyecto. Pues, si total, la plata es de todos los chilenos, hagámoslo. Si ellos son los genios, pues, si uno desde los municipios somos los que no sabemos hacer las cosas. No saben que tienen un problema. No tienen resolución sanitaria al día. ¿Quién presenta los proyectos de los APR y quién los aprueba y quién debe validarlos? La Subdere, el GORE, la DOH. ¿Es culpa del APR? ¿Es culpa del municipio? No, y vente a meter a la Seremi de Salud y te dicen, no, mire, que ¿sabe lo que pasa? Es que la DOH contrató a la empresa de Juanito Pérez y Juanito Pérez no la presentó a nombre de el APR, la presentó a nombre de él. Entonces usted que no tiene nada que ver en todo este entuerto, haga una carta de reconsideración. Pero nosotros no le podemos responder antes de 12 meses. O sea, si yo quiero una solución para una APR, estoy pensando en un año más por un horror burocrático de los demás. Entonces, cuando uno, lo único que les pide es voluntad política, voluntad de trabajo con las comunidades, yo creo que deberíamos tener ese mínimo de respeto. Y yo les voy a explicar por qué. Porque todos los bienes de los APR son del Estado y los dirigentes los administran en forma gratuita. Nadie les paga un peso. Entonces, ante eso, deberíamos tener así un grado de cordura y decir, oye, algo estamos haciendo mal y algo tenemos que empezar a hacer con ellos para poder avanzar. No está Luciano aquí, se lo quiero agradecer porque él lo entendió, que un funcionario que llegó hace poco al GORE lo entendió y dijo, oye, tienes razón, tenemos que trabajarlo. Yo debo agradecer, el GORE nos apoyó un fondo de la comunidad activa que nos permitió capacitarnos, pero en base a lo que nosotros sentíamos que necesitábamos, no que nos impusieran cursos. Entonces nosotros, vuelvo a insistir, necesitamos autonomía, necesitamos que autoridades comprometidas y que se valide el trabajo en terreno de las comunidades rurales, porque cada comunidad rural tiene su propia historia. Y más encima, cada comuna tiene distintos APR y cada uno es una historia aparte. Entonces, de verdad que necesitamos ese respaldo, ese compromiso de decir, oye, a nosotros nos importa lo que está pasando en el mundo rural. Nosotros no queremos cambiar a ser urbanos. Nosotros somos felices siendo rurales. Porque así nos fuimos criados y así queremos morir. Muchas gracias, Cecilia. Y ahí voy a preguntar ahora a Camilo, en esta lógica, un poco lo que nos planteaste al inicio, vivimos en una situación de desconfianza. Estamos en un contexto en que no solo respecto a la misma institucionalidad, sino entre las propias comunidades a veces eso está presente. Y Cecilia nos relataba un poco en cosas bien concretas cómo pudiese ser hoy día que la articulación desde el territorio, pero con el funcionamiento de la institucionalidad pública, al parecer es como un desincentivo de seguir siendo dirigente y trabajar desde el espacio local. Entonces mi pregunta va a cómo damos vuelta a ese escenario, cómo recuperamos las confianzas desde el trabajo comunitario y eso entendiéndolo como que nos va a permitir contribuir a la gobernanza en este caso desde el agua, pero también en el fondo a mejorar la calidad de vida de las comunidades. No está fácil. No está fácil porque los principales problemas que la gente experimenta están en el mundo rural. Y ahí lo que dice Cecilia de los APR es la experiencia más grande. Ahí es donde los camiones aljibes hacen lo suyo, donde los fondos de desarrollo regional y distintos se gastan en camiones aljibes y no en soluciones, y cada vez tenemos más gente interesado en que ese sistema se mantenga. Entonces empiezan los incentivos. Obviamente si yo te llevo el agua todos los meses, eres mi cliente y políticamente eso tiene repercusiones. No solamente eso, sino que cuando falta el agua, las ciudades en general no nos damos cuenta, abrimos la llave y sale el agua. ¿Ah? Y hay unas noticias allá de vez en cuando como que nos podríamos quedar sin agua, pero yo abro la llave y sale el agua. Por lo tanto, no tomamos conciencia de la falta de agua. Yo insisto en esto que de verdad vivimos ignorando el nivel de riesgo y de peligro que estamos. O sea, hoy día, porque este año ha sido lluvioso, no estamos con un problema, pero la desalinizadora de la cuarta región
lleva, no sé, 6 años tramitando permisos. Puede que no sea la mejor solución, pero es la solución que tenemos. Y si no hubiera llovido, estaríamos sin agua y todos reclamando porque no está. Pero entonces tenemos una situación donde nos acostumbramos a vivir en una fragilidad donde el que está a cargo lo único que espera es que pasen los 4 años para pasarle el testimonio y ojalá no me quede la cagada, perdón el chilenismo, mientras yo estoy a cargo. Porque ahí estaríamos en un Transantiago. Entonces, yo creo que hay una primera pega, que es que cómo tomamos conciencia de que nos falta agua y de que cada vez nos va a faltar más agua. Leía una noticia ayer que decía que se espera un 30% de la población del mundo va a migrar por causa del calentamiento global. Entonces nosotros que estamos preocupados de la migración en Chile, uno de los países más afectados por eso es Brasil. Entonces, además, si tú miras los datos, la ciencia, para los que no creemos en la ciencia, todos los modelos, hay ciertas discrepancias. En el norte de Chile va a llover más o menos, y si en el sur de Chile va a llover más o menos. Pero en el centro de Chile no hay ningún modelo que nos diga que no va a llover en el mediano y largo plazo. Y mientras tanto estamos aquí discutiendo de una manera como si no existiera ese problema. Entonces, tenemos un primer problema con eso. Y claro, el problema es que para solucionarlo requiere encuentro, requiere confianza, requiere decir, a ver, ¿cuál es tu solución? ¿Cuál es mi solución? Requiere ir con terreno, escuchar lo que está pasando. Pero políticamente es muy atractivo polarizar. Porque, pucha, si te falta agua, y yo te convenzo que te falta agua porque alguien te está robando el agua, puede ser que entonces aglutino, hago que haya un espantapájaro allá, quien sea, el cual le pongo etiquetas y le puedo tirar tomates, ¿cachai? Y no ir a conversar con ese espantapájaro y ver qué tiene, qué le preocupa, por qué está, ¿cachai? Sino que básicamente encuentro el enemigo. Y en el enemigo me peleo. Y el agua no lo vamos a solucionar con pelea. El agua lo vamos a solucionar sentándonos, con capacidad de decisión y con liderazgos que conduzcan las conversaciones hacia los acuerdos. En ese sentido, yo creo que un ejemplo, para ponerme una nota de optimismo, lo que está pasando en la gobernación de la región metropolitana es un ejemplo. No es perfecto, tiene múltiples críticas y todo, pero al lado de lo que está pasando en el resto del país, por favor, gobernador, yo creo que las gobernaciones tienen, con esto de las cuencas, la capacidad territorial de poder mirar las cuencas es de los gobernadores. Entonces deberíamos avanzar hacia una gobernanza más clara, tanto a nivel nacional de una sola institución, la Subsecretaría de Agua que estaba parada y que pareciera ser como la respuesta que el sistema político se ha dado, pero que llevamos 6 años en que no avanza, como si no existiera el problema. Y las gobernanzas locales son relevantes, y las gobernanzas tienen que ser por cuenca. Pero ojo con esto, que hay que incorporar a los sectores productivos en esas gobernanzas locales. Hay que incorporar a la agricultura, a la minería, a la sanitaria, a todos los que usan la cuenca. Y hay que incorporarlo porque, contrario a lo que yo pensaba cuando me metí en este tema, que yo pensaba que me iba a topar con unas discrepancias ideológicas tremendas, la verdad es que no me topé con discrepancias ideológicas conmigo, me topé con grandes desconfianzas. No le creo a lo que el otro me está diciendo. Pero no es... Entonces, cuando tú logras construir confianza, si tú logras entender... Nosotros tuvimos en el seminario, le dijimos a la gente que estábamos invitando a conversar, a la gente que le pasábamos el micrófono, decíamos, mira, no queremos respuestas, porque todo el mundo tiene respuestas para el agua, está lleno de respuestas, sin embargo seguimos sin agua. Entonces, pareciera que nos faltan preguntas más que respuestas. Entonces invitamos a las distintas personas a que nos regalaran preguntas. Y las tengo acá, las podemos compartir, las preguntas que tiene la agricultura, las preguntas que tiene la minería, que tienen los APR, pero todas apelan a una voluntad de todos los sectores de entender el problema, de cómo no vernos como enemigos y de poder colaborar en esa construcción de confianza como base básico para decir qué solución vamos a implementar en cada cuenca, en cada territorio, en cada localidad, porque no hay nadie en que no esté de acuerdo que sin agua no hay vida, sin vida no hay cohesión social, no hay nada que hacer. Claro, y tú tenés otras miradas, tú tenés la mirada, por ejemplo, del pueblo Nicanantay, que nos decía, es el pueblo que ha vivido en el desierto más árido del mundo. Y ellos nos decía, mira, el problema es que ustedes, apelando a mí que estaba, miran el agua como un recurso. Y yo lo miro como un espíritu. Entonces la pregunta que yo les regalo, decía ella, es ¿quién es el agua? Entonces,
lo que quiero mostrar con este ejemplo es que también la aproximación al recurso agua es un fenómeno que requiere ser mirado mosaicamente en puntos de vista y no solamente productivamente. ¿Para qué? Para poder producir esa cohesión social que nos permita avanzar. Muchas gracias. Con esta mirada yo voy a partir de la respuesta y el comentario que nos hacía ahora al cierre de incluso esta conmovisión que pueden tener los pueblos originarios, porque finalmente es entender y comprender de que nos aproximamos de espacios distintos y que el respeto desde donde nos aproximamos nos llevaría a fortalecer estas confianzas que hoy día están un poco quebradas. Y ahí, como mencionabas también, a sumar a esta instancia de gobernanza a los sectores productivos, preguntarle a Álvaro también desde el rol de la importancia de la agricultura, la importancia de la experiencia que tienen en esa vinculación, ¿cómo tú visualizas que se puede visibilizar más la crisis para que finalmente los distintos actores nos sentemos a la mesa a contribuir en soluciones? Principalmente para poder visibilizar, yo creo, insisto en ese espíritu de tener las voluntades para poder generar bases sólidas, planes estratégicos. Yo siempre pongo el caso de Australia porque es la empresa que representa y que viene desde allá. O sea, lo que hizo el gobierno junto con la academia, que aporta mucho en estas crisis y en estos aportes también hacia la sociedad, yo creo que son muy vinculantes y muy importantes también junto con el área privada, que aporta también parte de la tecnología y parte de las estrategias para poder establecer, obviamente, proyectos que sean relevantes para el cuidado del agua, ¿ya? Entonces, yo creo que va un poco la mirada desde ahí. Para poder visibilizar esto, hay que ahondar más en estas alianzas que son estos tres ejes: pública, privada y académica. Yo creo que eso es muy importante. Y lo que hace un poco el Consorcio Tecnológico del Agua, que de hecho está en nuestro stand, es un poco eso, de poder apoyar con financiamiento obviamente público, también desde el punto de vista privado, poder hacer investigación, poder hacer mejoras también en las comunidades, en las cuencas, en las asociaciones de canalistas, para poder mejorar la situación actual que hay y que enfrenta cada uno de ellos. Gracias. Un poco ahora preguntándole para ir finalizando las preguntas y que después puedan hacer cada uno un cierre más bien desde sus aproximaciones. Cecilia, a mí me llamaba la atención un poco la mirada que nos planteas desde la zona rural, pero también con este desafío que mencionaba en la intervención Álvaro respecto de el que estén todos en la mesa y que esté también el mundo de la academia. Camilo nos sumaba este desafío de que hay que salir de la esfera desde solo la comuna, y eso también es parte de algo que el gobernador Orrego plantea bastante desde los dolores que nosotros del gobierno regional tratamos de aproximarnos a las soluciones. Uno de eso tiene que ver con la fragmentación territorial. Nuestra región son 52 comunas distintas, rurales y urbanas, pero que los límites no terminan necesariamente de una vereda en la otra. Entonces, finalmente, esta mirada de Cuenca, al parecer, nos invita a una mirada mucho más amplia respecto a los desafíos. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo crees que se puede contribuir a esa mirada integrada, colaborativa, donde nos permita también recuperar las confianzas para ir trabajando en pos de la calidad de vida de las personas? A ver, yo creo que los líderes no son porque alguien los puso, sino que tienen que tener la capacidad de liderar. Y yo creo que en eso el gobernador don Claudio Orrego ha sido ambicioso. Hace años atrás comenzamos con este proyecto del Consejo de Desarrollo de Cuenca, creando estrategias hídricas locales, hoy en día los acuerdos de producción limpia. Entonces, yo creo que él es el llamado a convocar. Y yo creo que los acuerdos de producción limpia recogen un poco esto de, desde un gobernador, yo lo estoy visualizando en él porque él hoy en día es el gobernador electo, pueda decir, oye, yo voy a trabajar con la Asociación Chilena de Municipalidades, voy a trabajar con la AMUR, que tienen, la Asociación Chilena alberga casi todos los municipios del país, pero la AMUR es la Asociación de Municipios Rurales. Y tiene algo que decir. Yo también participo en el Consejo Asesor del Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, y uno también ahí tiene cosas que decir, pero yo creo que es momento ya de unificar estas instancias y decir, oye,
cómo cuidamos, cómo preservamos y cómo avanzamos, porque cuando no tenga agua no va a haber nada que valga la pena. O sea, yo siempre he dicho, la gran mayoría de los santiaguinos no somos caracoles. No podemos agarrar la casa en nuestras espaldas e ir donde haya agua, como sí lo tiene la posibilidad de un grupo de chilenos que toman sus empresas y se van a hacer sectores donde hay agua. Nosotros nos tenemos que quedar viviendo muchas veces con los problemas de escasez y, bueno, todos los otros problemas que conlleva vivir en Santiago. Tenemos el mayor índice de delincuencia, qué sé yo, porque es donde vive la mayor parte de la población. Entonces, yo vuelvo a insistir que ahí el gobernador es el que tiene que unificar, tiene que liderar, o sea, desde la gobernación, y los alcaldes tienen que ponerse a disposición. Y toda la sociedad civil, la académica, yo también creo que el mundo académico tiene harto que decir en esto. Muchos chiquillos salen y quieren buscar su práctica y se encuentran con barreras porque no, como que no hay muchas plantas de tratamiento, como que no, o sea, y que no hay muchos. Y en los APR, por ejemplo, sí necesitamos de esa ayuda. Y muchas veces ellos lo desconocen, porque igual hoy día hay chiquillos de universidades, ¿qué es lo que son los APR? Y nosotros teníamos que explicarle, porque no nos queremos llamar servicios sanitarios rurales por si acaso. Por eso APR. Entonces, uno tiene que ir entendiendo, y esto tiene que partir desde una región, pero yo creo que tiene que avanzar más allá de una región, tiene que ser un tema país. Yo en La Higuera conozco a la PR Caleta Hornos. Ellos tienen agua desalada. ¿Y saben por qué la gente no la quería? Por el valor que tenía que pagar. Entonces, nosotros como APRIM fuimos para allá. Y las señoras, lo primero que nos decían es que fíjese que pagamos 20 lucas, ya. Pero ¿cuántos metros cúbicos ocupáis? 10. Pero mira, estoy pagando 20. Ya, pues, pero 10, pues. Pero dividido por 10, ¿te dais cuenta cuánto me sale? No, pues, no es por 10. Porque un metro cúbico tiene 1000 litros de agua. Entonces, ¿cuánto estáis pagando por el agua? Pero te apuesto que no pones reparo en comprar una bebida, en comprar, no sé, yo fumo una cajetilla de cigarro, pero sí te estáis fijando en lo que vas a pagar con agua cuando puedes hacer mucho más cosas. Entonces, yo creo que hay que darle el valor que tiene el agua en la vida diaria de las personas. Pero el llamado no es tan solo a la autoridad, sino que nosotros también tenemos que tener esa capacidad de educar a nuestros socios, a nuestras comunidades, a nuestros vecinos y a nuestros niños. Ellos son la esponja que absorben y le enseñan a los padres. Yo creo que ahí tenemos el desafío y cómo podemos avanzar hacia una solución. Los diagnósticos ya están listos. Ahora manos a la acción. Gracias, Cecilia. Nosotros desde el Gobierno de Santiago, algo que hemos tratado de trabajar para mirar como los desafíos a largo plazo ha sido nuestra Estrategia Regional de Desarrollo, que es nuestra carta de navegación que busca ser el marco orientador como de nuestros próximos 10 años. Y si bien entendemos que los desafíos exceden con creces solo la capacidad que tenemos desde el gobierno regional o del Fondo del Agua en colaboración con el sector privado y la sociedad civil, sí identificamos algunos propósitos que tienen que ver con ese desafío y es avanzar a un Santiago, un territorio resiliente, preocupado del medio ambiente, pero también relevando las gobernanzas multinivel. Entonces, para cerrar, me gustaría que ustedes pudiesen reflexionar y hacer una invitación de cierre. ¿Cuál sería el desafío entendiendo que cada uno cumple un rol en esta crisis que, como bien señalaban ustedes, es lejos algo que no está tan visible, pero que nos afecta a cada uno de nosotros y que quizás queremos no verlo por comodidad, por distintos motivos, pero que es algo que nos está impactando en el día a día y sobre todo en las próximas generaciones. Entonces, ¿cuál sería la reflexión final a la cual nos invitarían desde su experiencia y en función de seguir considerando el trabajo comunitario para hacernos cargo de esta crisis? Si quieres, partimos por acá. Vamos a partir por Álvaro. Bueno, yo creo que una de las reflexiones más importantes es tomar acciones ahora. Vuelvo a insistir, lo mismo que dijo Camilo, o sea, la crisis está presente, a veces estamos ciegos a esa situación. No esperar a que nos pase a lo mejor lo que le pasó a Australia, que los ríos no llegaban a desembocar, o sea, fue una crisis sumamente profunda. Y ahí es donde se tienen que establecer estos tres ejes y se tienen que generar las políticas de Estado.
que no sean políticas solamente de ciertos sectores o de ciertas regiones, sino que esto tiene que ser a nivel país. Inclusive nosotros estamos colocando tecnología más hacia el sur porque hemos ido notando cómo esta crisis se va ampliando. Como uno cree que llueve bastante allá, pero no, se está notando la crisis. Inclusive la experiencia de Rubicon en países tropicales donde llueve todo el año, hay sequía. Entonces, lo que está haciendo últimamente esos, se podría hacer clientes de nosotros, en este caso en Costa Rica, que tenemos uno de los proyectos más relevantes con una entidad pública que es el SENARA, que depende del Ministerio de Agricultura de ese país, es poder invertir en tecnología por a través de alianzas públicas, privadas y académicas. Notaron que ellos tenían una crisis claramente porque hay una alta demanda de turismo, de consumo de agua potable, de necesidades agrícolas, y tuvieron que establecer obviamente las políticas necesarias para poder impulsar lo que es la inversión tecnológica, el cuidado del agua, para que les llegara a todos de la misma manera. Y eso es lo que están trabajando hoy en día, impulsar esas políticas y esos fondos para poder invertir en tecnología. Yo creo que el país tiene una gran oportunidad, Chile principalmente, en relación a adquirir otras experiencias, ¿ya? Tomarlas, aprender de ellas y aplicarlas. No nos quedemos con las mesas de conversación, llevémoslas a la acción. Yo creo que eso es uno de los principales motivos que tenemos que tener en cuenta, llevar acción, no nos quedarnos en palabras, no nos quedar con el tema de dejar una minuta en un papel y que eso trascienda por gobierno, sino que tiene que ser un eje con un plan estratégico que sea fundamentado por una política de Estado. Muchas gracias, Álvaro. Cecilia. Mira, nuestra reflexión debe ser que todos contamos y todos aportamos. Como lo dije antes, desde el mundo académico, desde el mundo político, desde el mundo social. Y aquí está PRIMPO. Está PRIM para sumar, para apoyar, para ayudar. Y siempre vamos a estar dispuestos a poder avanzar por nuestras comunas, por nuestras localidades, y obviamente porque yo creo que todo hijo bien nacido en Chile o bien recibido en Chile, para aquellos que vienen de afuera, queremos este país y queremos crecer con igualdad. Cuando se habla de esa frase tan típica, justicia social, bueno, justicia social es que todos podamos mantener las condiciones dignas de saneamiento, pero también aquellos que no las tienen hoy en día lo puedan contar. Así que nosotros nos sumamos al desafío que nos llamen, ahí nosotros estamos y seguiremos estando. Muchas gracias, Cecilia. Camilo. Importante lo que dice Cecilia de la voluntad de sumarse y de estar siempre. Yo estoy convencido que en la crisis del agua la buena noticia es que las soluciones existen. ¿Ah? No es un problema técnico, no es ni siquiera un problema financiero. ¿Ah? Entonces la pregunta, ¿cuál es el problema? Si las soluciones existen, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ah? Y digo, voy a decir algo polémico, yo creo que desde que se inventó la razón, la gente quiere tenerla. Y si la tenés tú, no la tengo yo, y nos peleamos. Entonces, aunque las soluciones estén, pucha, es que mi solución es mejor que la tuya, y que la tuya no, es que las soluciones basadas en la naturaleza, no, es que las desalinizadoras, no, es que bajemos el consumo. Y mesas de mesas, donde no logramos avanzar. Esto más que solucionar el problema del agua parece una mueblería lleno de mesas. ¿Ah? Mesas regionales, mesas locales, mesas, y nos empezamos a enredar en algo. Entonces, yo la reflexión que tengo para mí, para que yo les comparto, es cómo rompemos ese juego que nos tiene atrapados, no solamente en el tema del agua, es una dinámica que uno la puede observar en distintas dinámicas en Chile. Entonces, porque yo no creo que ningún ser humano de los que yo me he tocado conversar estos temas no tenga la voluntad de que esto se solucione. Todos quieren, todos, sobre todo entre más están metidos, están más conscientes. Pero hay algo que, como vivimos en pequeñas burbujas autorreferentes, yo en mi ministerio, tú en tu APR, el otro en su naturaleza, y conversamos entre los mismos, ¿ah? No nos vemos. Nosotros como 3xI nos dedicamos a hacer cultura entre pares e impares. Hacemos unos encuentros donde juntamos gente que no se toparía y los sentamos durante un día a que conversen. Y la gente me dice, Camilo, ¿me estás invitando a un encuentro para qué? Para encontrarse. Ya, pero ¿vamos a solucionar el problema del agua? No, vamos a encontrarnos. ¿Y quién más va? No te puedo decir. ¿Y de qué vamos a conversar? No te puedo decir, confía. Y así todo, van 1.500 personas a la higuera a hablar de esto.
Entonces yo pongo en una mesa y en la mesa está sentado un diputado, un gran empresario, el presidente del Consejo Minero, 2 dirigentes de APR, alguien del norte, alguien del sur, y se escuchan. Y en uno de esos encuentros 3xI, permítanme contarles una pequeña anécdota para graficar este punto de lo que quiero decir. En un encuentro 3xI me tocó estar en una mesa donde la gente se estaba presentando, entonces había que presentarse, cuéntanos algo que ha sido significativo en tu vida. Una pregunta así abstracta para que la gente hable, po. Y una mujer cuenta que algo significativo en su vida es que le habían atropellado a su hija, de 8 años, y su hija había muerto atropellada. Nos quedamos todos así mirando, ¿qué es esto? Y dice, sí, es que yo iba en la calle, en un sector rural, donde no había vereda, con mi hija de la mano, y pasa un auto, se pega y le pega a mi hija, y mi hija cae muerta. Y nos cuenta que ella va y está abrazando a su hija que se está muriendo, y la dueña del auto, que también era una mujer, se baja y va corriendo donde está esta mujer con su hija muriéndose, y le dice, perdóname, 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 es que no la vi, es que no la vi, perdóname, es que no la vi, perdóname, es que no la vi, bien desesperada. Insistía, perdóname, es que no la vi, perdóname, es que no la vi. Y esta mujer, en un acto que a mí me conmueve hasta ahora contarlo, nos cuenta que ella va y la abraza y le dice, yo sé que no la viste, porque si la hubieras visto, no la hubieras atropellado. Entonces, como metáfora, ¿cuánto nos estamos viendo unos con otros? Y como no nos vemos, nos estamos atropellando. ¿Qué necesidad tenemos de esos espacios de encuentro para poder vernos, para no atropellarnos? Porque lo que tenemos claro es que si no tenemos agua, la dignidad no está, y si se agrava el problema, no hay cohesión social, y sin cohesión social, nuestro país no es viable. Entonces, el llamado de todos, y donde todos tenemos una corresponsabilidad en salir de nuestras burbujas, en salir de nuestros espacios de comodidad, en salir de nuestra trinchera, e ir al encuentro para vernos los unos con los otros. Muchas gracias, Camilo. Una historia también conmovedora para ir cerrando. Yo le quiero agradecer a Camilo, Cecilia, Álvaro por haber compartido esta tarde con nosotros, a quienes nos acompañan también acá. Estamos ya terminando la jornada, pero me quiero quedar con un par de conceptos que cada uno de ustedes señalaron, que yo creo que también esa es la invitación de un debate de este tipo, de una conversación de este tipo, y es que finalmente para poder potenciar esta gestión comunitaria del agua son importantes las acciones concretas, los planes estratégicos, que todos sumamos y que tenemos soluciones. Así que esperamos seguir trabajando de forma colaborativa entre los distintos actores que nos vinculamos para mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas, y en particular para seguir haciendo una región y un Santiago más seguro y más inclusivo. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan muy buena tarde.